La historia de los videojuegos comienza con Alexander S. Douglas, creador del videojuego OXO en 1952, este es el juego clásico del 3 en raya, y con William A. Higginbotham, que creó el videojuego Tennis for Two. Este fue el primer videojuego creado para interactuar dos personas. A pesar de esto, el gran público no lo descubrió hasta los años 70, ya que en 1967 Ralph H. Baer creó un prototipo de lo que podría ser la primera videoconsola. En el 71, Magnavox acepta la idea, y en el 72 sale el sistema Dice. Durante el periodo de los 70 sale a la venta un juego llamado Pong, que es la versión comercial del videojuego Tennis for Two con la firma Atari. En esta época se empieza a expandir la afición por los videojuegos, y se abren los primeros salones recreativos. Pero es en los años 80 cuando se produce la gran eclosión, con la aparición de las consolas de 16 bits y las nuevas firmas como Sega y Nintendo Entertainment System. En 1985, bajo la firma de Nintendo, se comercializa Super Mario Bros., que marcó una revolución en este campo debido a su gran número de pantallas. A finales de esta década también se comercializaron las primeras consolas portátiles llamadas Game Boy. Durante los años 90 sigue el aumento con el gran avance que supusieron las consolas de 32 bits. Es también en esta época cuando se aparece la consola Sony que lanzó PlayStation, la cual tuvo mucho éxito. Durante esta década emergió la importancia de los juegos de PC. A partir de este momento, el mundo del videojuego ha ido perfeccionando tanto las videoconsolas como los juegos. Por ello, podemos encontrar una gran variedad de videojuegos que se adaptan a los gustos de todos los consumidores y se amoldan a sus preferencias. En cuanto al interés de la temática, podemos hacer una clara distinción por sexos. La mayoría de los videojuegos preferidos por los niños se relacionan con la violencia, y el número de títulos de corte violento fabricados sigue en aumento. Los considerados como extremadamente violentos han aumentado sus ventas en más de un 30% en los últimos años. No obstante, los preferidos por las niñas, en su gran mayoría, son los que la temática no tiene que ver con la violencia. Lo verdaderamente curioso es que los juegos menos aceptados son los que contienen aspectos educativos. Acerca de las consolas empleadas, también hay una división por sexos. Los niños prefieren consolas como la PlayStation, la PSP o la Xbox, mientras que las niñas se decantan más por consolas como la Wii o la Nintendo DS. De todas formas, las preferencias de los usuarios dependen de las modas, campañas y otras series de razones, lo que hace difícil establecer las prioridades de elección. Sufren cambios constantemente, lo que produce que tengamos que renovarnos y adaptarnos a cada uno de ellos. En cuanto al tiempo empleado en este ocio, un estudio revela que los niños pasan más horas semanales antes de los juegos que las niñas, y las horas aumentan a medida que avanzan los años, lo que podrá traer graves consecuencias para estos. Los videojuegos siguen siendo uno de los juguetes preferidos. Incluso, un estudio revela que los juegos preferidos por escolares son los videojuegos y algún juego tradicional como puede ser el escondite. Lo que está claro es que el mundo de los videojuegos ya dejó de ser algo interesante solo para unos pocos y acerca el entretenimiento y distracción a todo el mundo. Desde que se comenzaron a vender en la década de los 70, los videojuegos se han convertido progresivamente en una distracción frecuente en la infancia, a pesar de que muchos padres han manifestado su preocupación por los posibles efectos negativos que estos pudieran ocasionar. Son muchas las opiniones y posiciones de la sociedad en lo relacionado a los videojuegos en el ámbito de la educación infantil. Todas estas opiniones son en mayor medida negativas, ya que generalmente se cree que gran parte de los videojuegos no pueden aportar nada bueno en el desarrollo psicosocial. Los efectos negativos que estos producen en los niños se derivan simplemente de su uso. El hecho de que la gran parte de los videojuegos utilizados tengan un carácter violento y agresivo suele repercutir negativamente sobre el comportamiento de los niños, lo cual destacan los educadores como efecto negativo principal de estos. Otros efectos negativos serían el sexismo, ya que los principales personajes representados son masculinos, el racismo, situando en posiciones inferiores o de mayor peligrosidad a personajes que no son blancos, y promueven además una actividad repetitiva y poco imaginativa. Su uso excesivo produce sedentarismo y favorece la distracción en solitario, entorpeciendo así la socialización con otros niños. Por otra parte, y según afirman numerosos psicólogos, un niño debe jugar con los videojuegos un promedio máximo de 1 hora diaria.
El uso correcto de estos por parte de los niños puede traer efectos positivos, como ayudarlo a desarrollar sus destrezas, la rapidez de reflejos y la memoria. En muchos casos, los videojuegos aumentan el sentimiento de autoestima del niño y su propia superación, pues muchas veces perderá, lo cual le obligará a intentarlo de nuevo. Favorecen también la coordinación visual y manual, potenciando de este modo la adquisición de habilidades manuales. En un primer momento, los videojuegos se usaban como un medio lúdico, pero con el paso de los años, estos fueron evolucionando hasta expandir su uso en el ámbito escolar. Los videojuegos educativos tienen gran valor de aprendizaje, pues son motivadores, buscan la adquisición de habilidades prácticas y trabajan las habilidades manuales y perceptivas. Hay distintos estudios que investigan cuáles son las características positivas de los videojuegos. Así, por ejemplo, el estudio CASI valora positivamente los videojuegos en lo que respecta al desarrollo de destrezas y capacidades de tipo multisensorial, tanto auditivo como visual y kinestético. Tolerancia, colaboración, autoestima y responsabilidad son algunos de los valores que se presentan en los videojuegos educativos, que se contraponen a los no educativos, los cuales fomentan la violencia, el sexismo, la intolerancia o el racismo. Como ejemplos de videojuegos educativos tenemos la Kinect para Xbox, que crea experiencias de aprendizaje a través del juego, permitiendo a los niños y a sus familias participar y aprender de una manera completamente nueva. Otros, como Super Mario Bros. O Praising Cats, son ejemplos de videojuegos que fomentan la violencia o carecen de valores educativos. Hoy en día, los videojuegos no solo se aplican en el ámbito familiar, sino que cada vez están más inmersos en las aulas. Estos permiten aumentar la motivación para el aprendizaje de diversas materias, como matemáticas, ciencias e incluso lenguaje. Además, también pueden ser usados como entrenamiento visomotor u oculomanual. Entre las diversas videoconsolas que existen, una de las que posee videojuegos más innovadores e interactivos es la Xbox 360, en concreto el Kinect, que permite que el niño, con su propio cuerpo, controle los juegos y mediante el movimiento realice las actividades que éste propone. Pero sin duda, el ejemplo más claro es la Wii, y en concreto la Wii Balance Board, que permite realizar juegos de psicomotricidad tales como yoga, entre los que se encuentra el control de respiración, equilibrio, como por ejemplo el hula hoop, tonificación, tanto de extremidades superiores como de inferiores, y por último, aeróbic, que se trabaja mediante los famosos steps. Esto permite que los niños trabajen de una forma más amena y entretenida aquellos conocimientos y actividades que de otra forma resultarían monótonas y aburridas. Pero, ¿hará esto que se vuelvan aún más dependientes de las tecnologías o les facilitará la vida cotidiana?